poco de asumir Rosas la gobernación, el 14 de diciembre de 1829 fueron exhumados los restos de Dorrego. El cadáver estaba decapitado y golpeado. Voltear a un gobernador y fusilarlo sin juicio previo, es una barbaridad, Felipe. Incluso es una barbaridad por el momento que se está viviendo en el país, ¿no? ¿Cómo pudieron? El mismo Del Carril era consciente que la cosa era difícil de presentar y le da a Lavalle un consejo muy interesante. ¿Cuál? Y le dice que falsifique un documento, que haga pensar que hubo una especie de juicio, proceso judicial, ¿no? ¿Pero para qué? Y para que ni siquiera la historia los juzgue a ellos. Un tipo interesante este Del Carril. ¿Qué fue de su vida? Escucha esto. Poco tiempo después era el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Claro, está bien. Le dieron un premio al tipo. Otra vez en el campo. Le acaba de surgir el nuevo poder que va a gobernar la Argentina por los próximos años. Por los próximos 5, 10 años. No, por los próximos 30 años. Y si me apuraste, diría que hasta ahora, ¿eh? ¿Cómo es eso? A comienzos de la década del 20 va surgiendo una nueva institución social y económica, la Estancia Bonaerense, donde convivían un patrón generalmente culto, hábil para los negocios, con gauchos y letrados que veían el mundo exterior a través de las opiniones, de las visiones políticas de su patrón, ¿no? En aquella Argentina, que era una especie de apéndice económico de Gran Bretaña, productora de materias primas, los estancieros se van convirtiendo en un poder cada vez más y más fuerte y el Estado se va haciendo cada vez más y más débil. Entonces los estancieros pasan a controlar al Estado. No, los estancieros se convierten en el Estado. De los productores de Viaje al Fondo del Mar, llega el caudillo. El caudillo es fuerte y diestro, el ídolo de la peonada. El caudillo es indómito. El caudillo es salvaje. El caudillo es cruel por naturaleza y mata por instinto. El caudillo es campo. El caudillo, próximamente en todas las regiones del país. Poquito exagerado el tráiler. Poquito exagerado, sí, pero ojo que esa era un poco la visión de la gente culta de la época, ¿no? Particularmente la de Sarmiento. Mientras que la gente del pueblo tenía por los caudillos admiración, respeto y hasta cierto temor, ¿no? Especialmente Rosas. Especialmente Rosas, sí. Tipo polémico. Un tipo polémico, fíjate que hasta el día de hoy hay rosistas y antirrosistas, ¿no? Es como si tendría que ser un tirano salvaje, asesino o un apóstol defensor de la soberanía. Como si no hubiera términos medios, ¿no? Sí, más cuidado. Ese es Rosas. Mirá qué bien que se lleva con los gauchos. Sí, pero una relación muy trabajada, Mario. Buenas. Buenas. Buenas, don Juan Manuel. Siéntese. Gracias. ¿Leía mucho de joven, don Juan Manuel? No, lo mío no eran las letras, no. Mi maestro me decía siempre, usted no es de libro, su vida será la estancia. Usted peleó con los gringos, don Juan, ¿no es cierto? Yo estuve en la caballería, en el regimiento de Migueletes. Después me volví al campo, para cuidar las propiedades de mis padres. Yo no quise saber nada con lo de Mayo del 10. Antes de la revolución, la subordinación estaba bien puesta. Sobraban recursos, había unión. Después se fue todo el diablo. Don Juan Manuel, ¿es verdad que Rosa se escribe con Z y usted lo cambió? Bueno, Bartolito. Mírenlo al gurí, ¿eh? Ahora le dicen Bartolito, cuando crezca va a ser Bartolomé Mitre. Si Rosas lo deja crecer, ¿no? ¿No tenía razón el pibe? Sí, de hecho era Ortiz de Rosas. A él le parecía un poco aristocrático, un poco difícil, ¿viste? Ortiz de Rosas. Nosotros ya nos íbamos. Sigan, gracias por todo. Perdón. ¿Y cuándo se mete Rosas en la política? ¿No te acordás? Allá por el año 1820, cuando con sus colorados de monte impone el orden, una Buenos Aires dividida por bandos supuestos, ¿no?
En 1827, Rivadavia lo había nombrado comandante general de la campaña y ya era muy popular entre los gauchos. Claro que él no era un gaucho más, ¿no? Él era un estanciero, el más importante de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y a él tampoco le caía muy simpático Manuel Dorrego. Pobre Manuel, otro enemigo más. ¿Y cómo le cae a Rosas esto del fusilamiento de Dorrego? Es una buena pregunta, porque fíjate que a partir de ese hecho tan nefasto, Rosas entra de cabeza en la política local. El golpe de Lavalle inauguró una nueva etapa de barbarie. Su corta dictadura militar tuvo casos aislados de todos los abusos y delitos oficiales que el régimen de Rosas iba a llevar a cabo luego sistemáticamente. Delaciones, destierros, fusilamientos de adversarios, distribución de los dineros públicos entre los amigos de la causa. Después de fusilar a Dorrego, Lavalle marcha hacia el norte, hacia Santa Fe, para encontrarse con Paz, que era el general unitario más importante del interior del país. Sí. Pero va a ser derrotado por las fuerzas aliadas de López y Rosas en Puente de Márquez. Entonces sí tiene que bajar a Buenos Aires y llegar a un acuerdo con Rosas, que es el Pacto de Cañuelas, ¿no? ¿Y qué es el Pacto de Cañuelas? Es un acuerdo, un armisticio entre la ciudad y la campaña, la decisión de elegir un gobernador conjuntamente entre Rosas y Lavalle, que va a ser Viamonte. ¿Y Viamonte tiene tiempo de hacer algo? Y más o menos, porque a los 7 días la legislatura de la provincia de Buenos Aires elige al gobernador definitivo, que va a ser Rosas, al que le da además el título de restaurador de las leyes. Claro.